Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Medán, yo soy el encargado del sector paredes abdominales del Hospital Naval Buenos Aires y secretario de la Asociación Argentina de Hernias. El tema que me encomendaron darles es técnica de hernioplastías convencionales. Siempre se supo que la solución para las hernias era una solución quirúrgica, pero se desconocía cómo. La primera mención sobre un tratamiento de una hernia nace en el Papiro de Evers en 1550 a.C. Allí se habla de la utilización de vendajes, de purgantes y de cataplasmas. Para el 400 a.C., el gran problema era resolver los atascamientos de las hernias, y Praxágoras de Cos proponía para ello maniobras de taxis, colocando al paciente, como vemos, en un Trendelenburg forzado, la realización de sangrías, inclusive realizar enemas de tabaco o colocar a presión humo en el recto a través de un fuelle. 100 años antes de Cristo ya se empezaban a utilizar procedimientos quirúrgicos. Celso y Heliodoro realizaban la quelotomía, que consistía fundamentalmente en la sección del anillo que atrapaba al asa que se había atascado. Ya aquí vemos que la cirugía empieza a tomar algo de forma. Para el año 640, Pablo de Engina proponía la resección del saco, que iba seguido inevitablemente por la castración. En el año 1200 se continuaba con la herniotomía, que siempre iba acompañada de castración por el mal conocimiento de la anatomía, y ante los malos resultados se comenzó a usar métodos de contención como el braguero. Recién en 1800 se empezó a conocer realmente la anatomía con nombres como por ejemplo el de Cooper, Cloquet, y la aparición de la antisepsia a través de Lister. Esto dio un salto muy importante no solamente a la cirugía de las hernias, sino a todo el conjunto de las cirugías en general. Recién en el año 1887 se describe una técnica que realmente dio buen resultado para la resolución de las hernias y fue a través de la presentación de Edoardo Basini. Edoardo Basini presenta su técnica a la Sociedad Italiana de Cirugía el 7 de abril de 1887. Basado en el conocimiento de la anatomía de la ingle, construye un piso nuevo manteniendo la oblicuidad de la dirección del cordón. En su único libro de 106 páginas que aparece en Padua el 30 de julio de 1889, analiza 251 hernioplastias, con un seguimiento de hasta 4 años y medio y un índice global de recidivas del 2.8%, índice admirable hasta el día de la fecha. Y es por tan buenos resultados que se considera a la técnica de Basini la primera técnica realmente útil para el tratamiento de las hernias, y se considera a Edoardo Basini como el padre de las hernioplastias. ¿En qué consistía la técnica de Basini? Fundamentalmente en realizar una nueva reconstrucción de la pared posterior de la región inguinal. En el gráfico de la izquierda vemos un corte anatómico de la región inguinal, en donde vemos los diferentes planos, la piel, la aponeurosis del oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, y como fascia transversalis realizando lo que es el cierre de la pared posterior. Lo que hacía Basini fundamentalmente era resecar el excedente de fascia transversalis y suturar lo que es el oblicuo interno, el transverso y la fascia transversalis al conjunto de cintilla y arcada inguinal. De esta manera reconstruía la pared posterior, dejando el cordón en su posición fisiológica, y sobre ello cerraba la aponeurosis del oblicuo mayor. Sobre este procedimiento surgieron varias variaciones. Por ejemplo, técnicas que colocaban el cordón en una posición profunda, como son las técnicas prefuniculares, en donde se cerraba la pared posterior y se dejaba el cordón
enterrado en la parte más profunda, como podemos apreciar la técnica de Mugnay Aguilar o la de Andrews I. Otras técnicas dejaban al cordón a nivel del tejido celular subcutáneo, por delante de la aponeurosis del oblicuo externo. Esas técnicas fueron llamadas retrofuniculares y cobraron gran importancia en nuestro país a través de Finochieto. La técnica de Schirru-Finochieto era una técnica en la cual lo que se hacía era cerrar la aponeurosis del oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso a la arcada inguinal. Se superponía como cuarto plano el flap inferior del oblicuo externo, logrando de esta manera un retromuro muy firme. Posteriormente vinieron las técnicas mediofuniculares, que no hicieron otra cosa que remedar el procedimiento de Bassini, con la única diferencia es que en vez de utilizar como elemento de descenso el oblicuo interno y el transverso, tomaban solamente el músculo transverso y en vez de utilizar como elemento de fijación la arcada inguinal, se utilizó la cintilla iliopubiana de Thomson. Y ahí surgieron un grupo de técnicas que se llamaron técnicas transverso a la cintilla. Entre ellas se destacan, por ejemplo, el procedimiento de Madden. Madden llevaba la parte más profunda del músculo transverso a la cintilla, dando una real importancia a un punto a nivel de lo que es el pubis, que él llamó punto en corona, que como podemos ver es como una especie de víborita de zigzag, que sirve como para reforzar el cierre en la parte interna, punto crítico en las recidivas de las hernias. Otro procedimiento medio funicular es el propuesto por Lotheysen y McVeigh, en la cual en vez de suturar la hoz del transverso a la cintilla iliopubiana, lo hacen a nivel del ligamento de Cooper. Como este descenso queda a tensión, debe ir necesariamente acompañado de una incisión de descarga o de relajamiento sobre la vaina anterior de los músculos rectos. Es un excelente procedimiento no solamente para cubrir el defecto de la pared posterior de la región inguinal, sino también para prevenir o para tratar las hernias crurales. Pero uno de los procedimientos que ha persistido en el tiempo para la realización de hernioplastías convencionales es la técnica de Schuldeis. Schuldeis, a partir de 1945 en Canadá, comenzó a realizar esta técnica utilizando hasta ese momento un elemento novedoso que es la sutura continua, el surjet. Él comienza resecando el excedente de fascia transversalis, floja, debilitada, y comienza un surjet desde el pubis, llevando la fascia transversalis y la parte más profunda del transverso desde el pubis hacia el orificio inguinal profundo y regresando nuevamente con el transverso hacia el pubis. En un segundo plano, lo que hace es suturar la parte más profunda del músculo oblicuo interno desde el orificio inguinal profundo hacia el pubis y nuevamente desde el pubis llevando el músculo oblicuo interno hacia el orificio inguinal profundo, de tal manera que realiza 4 planos de sutura para reforzar la pared posterior, lo mismo que hacía Bassini, pero realizado por planos y a través de la utilización del surjet. También se describieron numerosas técnicas para el abordaje preperitoneal que inicialmente fueron utilizadas fundamentalmente para las hernias recidivadas, y esto dio lugar, posteriormente dio pie para la cirugía laparoscópica de las hernias. Estas técnicas, la que más se destacó fue la técnica de Nijus, en la cual se abordaba a través de una incisión transversa, 2 traveses de dedo por encima del pubis, se incidía la hoja anterior de la vaina del recto, se corría el músculo recto hacia la parte externa, se abordaba la fascia transversalis y de allí al espacio preperitoneal. Otro abordaje preperitoneal utilizado era el procedimiento de Henry, que a través de una incisión mediana también aborda el espacio preperitoneal, permitiendo, por ejemplo, el abordaje de ambas regiones inguinales. En 1950 aparecen las mallas,
fundamentalmente de la mano de Usher. Comienzan las mallas primeramente de polipropileno y posteriormente de mersilene. ¿Cuáles eran las ventajas de reparar con una malla? Bueno, no altera la anatomía normal de la región inguinal, preserva los mecanismos de esfínter y de cablestrillo a nivel de la región inguinal, disminuye la disección evitando lesiones nerviosas y vasculares, disminuye los orificios de los puntos y de las agujas que se hacen en las plásticas anatómicas, favorece una inmediata actividad laboral, carece de tensión y por lo tanto de dolor, es relativamente simple, fácil ejecución y reproducción. Hoy sabemos además que a todas estas ventajas se le suma el hecho de que los refuerzos con malla generan una buena fibrosis y fundamentalmente se sabe que las producciones de las hernias se ocurren por un fracaso a nivel de lo que es el colágeno. Y esto fundamentalmente entonces hace que las reparaciones anatómicas en pacientes que tienen colágeno alterado sean realmente inadecuadas y generen un alto índice de recidivas. Y se han propuesto diferentes técnicas protésicas. Las técnicas pueden colocar la malla en posición intermuscular, como la de Lichtenstein, Silver, Rutko, Trabuco. Se puede colocar en posición preperitoneal, como la técnica de Morant, de Reeve, de Ben David o la de Reed, o puede haber técnicas mixtas, como la técnica de cola de flecha o la técnica de duplicación del canal inguinal. Inicialmente, las técnicas que cobraron auge para la reparación con malla fueron las técnicas que utilizaron, por un lado, un tapón o plug y por otro lado, una malla plana reemplazando la función de la fascia transversalis. Inicialmente, Lichtenstein colocaba este tipo de técnicas con tapón y malla y posteriormente solamente utilizaba una malla. El tapón dejó de utilizarse fundamentalmente porque generaba dolor, se liberaba, generaba erosión de estructuras, había migraciones del tapón y por ese motivo entonces estas técnicas gradualmente fueron abandonándose. En 1984 Lichtenstein, bajo el concepto de hernioplastia libre de tensión, propone una técnica para realizar con anestesia local, en donde él trata el saco de la siguiente manera. Si la hernia es indirecta, el saco se abre, se efectúa una exploración de la región digital del anillo crural, como para ver que no haya hernias a ese nivel. Se invierte el saco en el espacio preperitoneal sin resecarlo o sin ligarlo, y si tiene una debilidad importante de la pared posterior, esta se invierte a través de una capa simple de sutura reabsorbible. Se plica a la pared posterior. Posteriormente se coloca una malla plana de polipropileno, que tiene como características una sección en la parte posterior que permite ingresar el cordón espermático, y en esa sección se cruzan las colas posteriores con la intención de reforzar el orificio inguinal profundo. Pero inicialmente esta técnica utilizaba una malla muy chica y generó al principio la aparición de recidivas, fundamentalmente a nivel de lo que es el pubis. Por ese motivo, Parviz Hamid, discípulo de Lichtenstein, propone una serie de modificaciones que son las que utilizamos hoy en día para la reparación de las hernias. Ellas consisten en extender la malla 2 centímetros mediales al tubérculo púbico como para protegerlo, extender la malla 3 a 4 centímetros por encima del triángulo de Hesselbach, extender la malla 5 a 6 centímetros laterales al anillo interno y utilizar mallas grandes. El tamaño estándar de una malla debe ser de 7 por 15 centímetros. Además, la malla se fija con sutura continua de 4 pasadas a nivel de la cintilla iliopubiana y se fija con 2 o 3 puntos interrumpidos, puntos separados, a nivel de la vaina anterior de los músculos rectos, en el tendón conjunto, para prevenir que la malla se enrolle. Se debe cruzar las colas de la malla por detrás del cordón espermático para prevenir las recurrencias laterales del anillo interno, y se debe mantener la malla ligeramente relajada, en forma de domo,
para disminuir la tensión, lo que se conoce hoy en día con el nombre de free tension. Otras técnicas que han aparecido para la reparación de las hernias inguinales son las técnicas que utilizan mallas preformadas. Dentro de ellas, la que más se ha utilizado es la técnica de Gilbert II o Prolene Hernia System, más conocida como PHS. Esto consiste en una malla que tiene una doble capa unida por un conector en su parte central. La parte más amplia de la malla se coloca en el espacio preperitoneal, el conector pasa a través del defecto, ya tanto sea este un defecto indirecto como un defecto directo, y la parte más plana, más pequeña de la malla queda recubriendo la fascia transversalis. A nivel de 1990 comienza la aparición de la laparoscopía, técnica que inicialmente fue bastante poco aceptada por su complejidad y por la falta de conocimientos anatómicos y que posteriormente ha mejorado su adhesión en los cirujanos, siendo hoy un procedimiento realmente útil para la reparación. ¿Qué lugar ocupan hoy entonces las hernias, las hernioplastias? Bueno, tenemos que en el mundo hoy en día se propone la realización de 3 procedimientos. Si uno quiere reparar una hernia sin malla, el mejor procedimiento a realizar es la técnica de Schuldeis. Si lo va a realizar por vía anterior con malla, el mejor procedimiento propuesto es la técnica de Lichtenstein. Y si no, la reparación a través de la laparoscopía. Bueno, espero les haya sido útil. Así les dejo mi dirección de correo electrónico y los invito a participar de las actividades de la Asociación Argentina de Hernias. Muchas gracias.